A finales de la década de los 80, todos los medios de comunicación hablaban del agujero en la capa de ozono. Imágenes de la NASA nos alertaban día y noche sobre el alarmante crecimiento en los polos de dicho agujero. Cáncer de piel, tumores. Eran muchas las amenazas que preocupaban a la población, que no hacía otra cosa que hablar del dichoso ozono. Pues bien, bastó una sola reunión internacional para ponerse manos a la obra. En 1987 se reunieron en Canadá multitud de países que firmaron el conocido Protocolo de Montreal, un protocolo por el cual, entre otras medidas, se comprometían a eliminar la emisión de gases clorofluorocarbonados de toda la industria mundial. A día de hoy, la situación se ha revertido, el agujero de la capa de ozono se ha reducido y se espera que en un par de décadas se vuelvan a valores anteriores a los 80. Sorprende que no se haga lo mismo con el cambio climático. Esto es la llave. Llama la atención que un problema a priori invisible para la población, como es la rotura de la capa de ozono, se solucione en apenas unos años. Todos recordamos cómo desaparecieron de nuestras vidas los famosos gases CFC. Y ojo, porque cuando hablamos de gases clorofluorocarbonados, muchos piensan en los sprays. La famosa broma esa de los 80 que se hacía la gente que se echaba mucha laca en el pelo y se les acusaba entre risas de atentar contra la capa de ozono. Pero el uso del CFC no se limitaba a los botes de laca, como pensaba la mayoría de la gente. Detrás de este gas se encontraban equipos de refrigeración, procesos industriales, neveras, congeladores, aire acondicionado, vehículos. Hablamos de cientos de millones de unidades que tuvieron que cambiarse, transformarse o simplemente eliminarse. Todo en apenas una década. Como ejemplo, basta recordar los millones de vehículos por todo el mundo que vieron cómo de la noche a la mañana ya no podían recargar el gas de sus aires acondicionados. Y sin embargo, con un problema mucho más visible que la rotura de la capa de ozono, como es el cambio climático, no se avanza. En el caso de la rotura de la capa de ozono, bastó el protocolo de Montreal. Bastó eso para ponerse manos a la obra. Sin embargo, en el caso del cambio climático, desde el protocolo de Kioto a nuestros días, se han producido decenas de reuniones, varias cumbres, la cumbre de Bali, la cumbre de Copenhague, la cumbre de Johannesburgo, la de Cancún, la de Durban. Y a pesar de tanta reunión y tanto protocolo, aquí no se hace nada. Nada avanza, lo cual nos hace sospechar que el cambio climático no es lo que nos cuentan. Estamos hablando simplemente de un arma de control geoestratégico. No voy a entrar en debates sobre si el cambio climático es verdad, es mentira, está provocado, es natural, es antropogénico, o si simplemente es el anticipo de un mínimo de Maunder. Y no voy a hablar de ello porque hacerlo es caer en su trampa, que no es otra que desviar la atención de algo tan perverso como evidente. Aunque no sorprenda, les interesa y mucho el cambio climático. Como decía Lampedusa, si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Veréis, lo que realmente esconde el cambio climático, sobre todo el cambio climático mediático, es un potente arma de control geoestratégico a nivel mundial. Y os explico por qué. Como decía Lampedusa, se cambian las cosas para que siga igual. En apariencia, se están tomando medidas. Menos emisiones de CO2 a nivel mundial, reducción de emisiones de gases por parte de los vehículos, renovación del parque automovilístico, control de la industria, energías renovables, bla, bla, bla. Bueno, postureo. Todo postureo. Todo mentira. Los datos están ahí.
contaminamos cada vez más. Una cosa es lo que nos dicen y otra la realidad. De cara a la galería se apuesta por energías limpias, pero no se promueve el uso de energías tan ecológicas como la solar. No se subvencionan masivamente, no se les quita el IVA, no se ponen las placas solares a IVA cero, no se dan créditos para instalarla. Es más, en España hasta hace poco se penalizaban. Los coches eléctricos o de aire comprimido se boicotean, como hemos visto en anteriores vídeos. Y por último, la industria pesada cada vez emite más cantidad de CO2. Y para que veáis hasta qué punto todo es una farsa, os voy a desvelar algo que os va a sorprender. Muchos de los vehículos con etiqueta eco, esos que presuntamente no contaminan, son los que más contaminan, mucho más que los viejos utilitarios. ¿Por qué? Os vais a sorprender. Basta con que sea híbrido. Así de sencillo. Cualquier coche del mercado híbrido sale con una etiqueta eco. Etiqueta que se le presume no contaminante al coche, que pueda acceder a zonas restringidas en el centro de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero, ¿que tenga un motor híbrido hace que no contamine? Pues no, todo lo contrario. Este tipo de vehículos suelen ser caros, mucho más caros que los normales. Y el acceso a este tipo de vehículos se da en personas con cierto poder adquisitivo, gente con más recursos económicos, los cuales exigen buenas prestaciones, entre otras cosas porque están acostumbrados a tener coches de alta gama. Y van a pedirte una buena aceleración, una buena velocidad, que tenga una buena respuesta. Son gente acostumbrados a la potencia. Y para que un coche sea híbrido hay que ponerle un motor eléctrico auxiliar, hay que poner más baterías, hay que meterle más elementos que se unen al motor tradicional. Es decir, hay que poner más peso. Y todos sabemos que las baterías, precisamente lo que se dice ligeras, no son. Y si a un coche le metemos más peso y queremos que no pierda prestaciones, solo queda una opción: aumentar la potencia, es decir, más consumo. En ciudad, la entrada de potencia del motor eléctrico nos puede ahorrar un 10% de contaminación y de emisiones. Pero una vez que estos coches salen a carretera, el motor auxiliar desaparece, el consumo y la contaminación se dispara. Balance final: más contaminación que un coche normal. Y es que no lo olvidemos, en carretera un coche, cuanto más pese, más motor y más potencia, más contamina. Y esos coches de alta gama híbridos con etiqueta eco que vemos por nuestras calles contaminan más incluso que los viejos coches. ¿Para qué sirve entonces un coche eco? Pues veréis, en la práctica, para que una persona con recursos pueda entrar cómodamente en el centro de cualquier ciudad que tenga el acceso restringido a vehículos contaminantes, mientras que las clases humildes que no tienen dinero para ese tipo de vehículos se tienen que quedar fuera. Quedaros con este ejemplo porque viene al pelo. La metáfora del coche híbrido contaminante que entra en la ciudad y el obsoleto y barato que se queda fuera es exactamente lo que pretende el cambio climático a nivel industrial. Ojo, porque hay más similitudes de las que os imagináis. Si yo tengo dinero y puedo acceder a un coche con etiqueta eco y me puedo pagar un híbrido, entro en una ciudad restringida a coches contaminantes. Si yo no tengo dinero para comprar un coche con etiqueta eco, aunque contamine lo mismo, yo me quedo fuera. Eso es lo que pasa con los países. Veréis, en la teoría, cada país tiene asignada una cuota de emisión de CO2 en función a la población, a los kilómetros cuadrados, etcétera. Pues un país tiene derecho a tantas millones de toneladas de CO2, otro tiene menos, otro tiene más. ¿Esto qué significa? Que cuanto más CO2 yo pueda
verter a la atmósfera, más industria pesada puedo tener, más puedo producir, más puedo exportar, más rico puedo ser. Si yo no puedo emitir CO2, me condenan a tener una industria pobre, a no poder exportar y a tener que importar de fuera todos los bienes y servicios. Hasta aquí normal. ¿Qué piensa la gente? Bueno, pues que llegamos al protocolo de Kioto, se limitan las emisiones de CO2 a todos los países del mundo y cada uno tiene que emitir cierta cantidad. A partir de cierta cantidad, si te pasas, te multan. Bien, esto es lo que la gente piensa, pero lo que no les cuentan es que las cuotas de emisiones de CO2 se pueden comprar y se pueden vender. Y aquí entra la gran trampa. Fijaros qué bien le viene al sistema el cambio climático. Antes del protocolo de Kioto, todos tenían su industria. Y de repente la vieja Europa o Estados Unidos o otros países tenían una industria floreciente y veían con preocupación cómo países emergentes empezaban a crear su propia industria. Y qué bien que les viene el cambio climático. Las emisiones de CO2 se compran y se venden en un mercado bursátil, una especie de bolsa, donde yo puedo comprar y vender derechos de emisión. ¿Esto qué significa? Que si yo como país tengo derecho, vamos a decir cantidades ficticias, a emitir 100 millones de toneladas de CO2, pero mi industria me requiere más, basta con acudir al mercado, comprar derechos de emisión y con esos derechos de emisión yo puedo contaminar más. Se supone que otro país pobre o en vías de desarrollo ha vendido esos derechos de emisión. Fijaros la trampa. Imaginaros que Papúa Guinea o un país poco desarrollado le toca por cuota 200 millones de toneladas de emisión. Me invento las cifras, ¿vale? No quiero tampoco caer en esos detalles. X millones de toneladas de CO2. Yo no tengo industria, yo no fabrico nada, ¿para qué quiero eso? Pues vendo mis derechos de emisión. ¿Y esos derechos de emisión quién me los va a comprar? ¿Un país en vías de desarrollo o una potencia mundial? Los derechos de emisión suben de precio o bajan porque están en bolsa. No es un precio tasado por la Organización Mundial del Comercio o por la ONU o por el mismo protocolo de Kioto. Es un precio libre. Luego yo puedo comprar contaminación y venderla. Entonces, ¿qué reducción estamos haciendo? Si yo tengo un país en el que no produzco emisiones de CO2 y vendo mis derechos, estoy haciendo que un tercer país contamine más. ¿Así acabamos con el cambio climático? Volvemos al caso de los coches eco. Las etiquetas eco es como los derechos de emisión. Yo soy un tío de pelas, me compro un cochazo de alta gama, de 200 caballos, pero que tiene un motorcito híbrido. Con ese poquito, como ya tengo un motor híbrido, pues ya puedo poner la etiqueta eco y puedo entrar donde me dé la gana. Y si yo soy un pobre currante que no puedo cambiar mi formondeo, me tengo que aguantar y quedarme fuera de las ciudades. Esto es el protocolo de Kioto a gran escala. Para que esto fuera serio y hubiera de verdad hubiera voluntad por acabar con el cambio climático y por las emisiones de CO2, se darían las etiquetas eco a coches 100% eléctricos, a coches que se muevan con GLP, con gas licuado petróleo u otras alternativas. No a un Cayenne, a un Porsche Cayenne con motor híbrido. O solo falta ver los Hammer, porque los Hammer ya no se fabrican, sino le ponemos un motor eléctrico en Hammer y a correr, que es un coche eco. Y luego el pobre currante que tiene un coche viejo, tú contaminas mucho, quédate en casa. Eso pasa con los países. Si hubiera voluntad de acabar con el cambio climático, se dicen, cada país tiene unos derechos de emisión. Si no los gastas, mejor para ti, pero no los puedes vender. ¿Qué es eso de que yo venda los derechos de emisión de un país a otro? ¿Así acabó el problema? Señores, el cambio climático es un gran negocio. Puedo controlar los países emergentes. Yo tengo una industria desarrollada, tengo dinero, tengo potencia y compro derechos de emisión. Los países emergentes no van a poder
seguir fabricando, no van a poder aumentar su industria porque no tienen derechos de emisión. Los países que quieran industrializarse y que hayan vendido sus derechos de emisión previamente no van a poder hacerlo. Esto deja todo el control geoestratégico, todo el control industrial y todo el poder en los de siempre, en los que ya tenían una industria previa y los que ya tenían una tecnología para reducir un poco los gases de efecto invernadero y que tenían dinero para comprar a terceros países los derechos de emisión. Por tanto, interesa un cambio climático, interesa cuanto más caliente, cuanto más huracán, cuanto más medido, cuanto más aumento de temperatura, más alarmaremos a la población, más deprimiremos a los países en vías de desarrollo, más podremos poner tasas verdes e impuestos nuevos que solo sirven para recaudar. Y además de propina, seguiremos una de las máximas de Chomsky: meter miedo en la población. Siempre hay que asustar a la población para tenerla controlada. El miedo al comunismo, el miedo al capitalismo, el miedo a la rotura de la capa de ozono, el miedo al terrorismo y ahora el miedo al cambio climático. Hay que tener a la gente asustada, hay que tenernos a todos acojonados para que no nos movamos. Así de sencillo. Así que, antes de pelearnos entre nosotros discutiendo si el cambio climático es provocado o no lo es verdad o es mentira, no nos matemos entre nosotros porque estamos desviando la mirada de los que están haciendo negocio con el clima. Nada más, os espero en más vídeos, más reflexiones y temas interesantes y de actualidad, como siempre, aquí en La Llave.